Bueno, como todo el mundo sabe, he dedicado este canal por un montón de tiempo a la educación, no solamente a lo que yo hago normalmente en mi trabajo y demás, sino también hablando de la Biblia. Siempre que hago cosas de la Biblia aquí son preocupaciones más personales, por lo menos en este canal. Y tengo una preocupación bien personal que Enrique y yo estamos en esta ocasión juntos, queremos volver a repetir, pero vamos a hacerlo de una forma en donde podamos construir algo de ahora en adelante un poquito más elaborado. Enrique, saluda antes de seguir. Buenas noches, ¿cómo están? Pues mira, Enrique, quiero que hablemos de una sola cosa esta vez. A mí me preocupa que cada vez que hay una crisis, ya sea económica, ya sea que viene un huracán, ya sea que viene un terremoto, que se suelta una plaga, que se anuncia una nueva guerra, supuestamente nueva, porque créanme que no hay nueva, la gente se lanza a buscar textos como Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, y a decir que estamos viviendo en los finales, en los tiempos finales, como si esto fuera el fin del planeta. Entonces, porque ese es el problema. No solamente es que el fin de una era, lo cual, pues está bien, pues sí, es la fin de la era de que Estados Unidos son los que mandan. Pues está bien, pero no, es que hablan de que esto es un cataclismo, que la luna se va a partir en 20 cantos y el sol va a dejar de brillar y todas esas cosas. Entonces, me preocupa porque no llegamos ahí de la nada. Llegamos ahí haciendo una mala interpretación de textos que hoy vamos a hablar, ¿ok? Entonces, me preocupa, Enrique, que la gente no tiene una perspectiva correcta de lo que significa esta generación. Cuando Jesús dio las profecías en el Monte de los Olivos, que él, ¿verdad?, le llaman la gran tribulación, pues entonces la gente no oye bien cuando él le dice a su audiencia, que son sus discípulos, que no pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan. Danos tu introducción y después vamos a los textos que los tengo ahí acomodados ya. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, la idea del fin del mundo y demás, bueno, siempre que hay un año que 1000 o como fue el 2000 también, el año 1000, hace mucho tiempo atrás, se habla del fin del mundo. ¿Okay? Y la gente piensa que es que va a haber, el mundo se va a partir en dos. Cuando hablan de que las estrellas van a caer, es que va a haber, dicen que va a haber meteoritos, whatever, van a caer en la Tierra y qué sé yo ni qué. Va a haber terremotos, maremotos, guerras, etcétera, etcétera, y todos nos vamos a morir. ¿Okay? O por lo menos más de la mitad de la Tierra que va a morir, qué sé yo ni qué. Pero esas son ideas sensacionalistas, las ideas esas del fin y demás, que siempre pues la usó la Iglesia Católica Romana en un tiempo para meterle miedo a la gente, para someterlos a ellos, porque la Iglesia Católica Romana era la única iglesia que tenía la salvación, porque tenía el poder en los sacerdotes de bendecir el pan y convertirlo en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, y eso es lo que salva. Y los sacramentos son los que salvan, y si tú no perteneces a esa iglesia, pues entonces tú no vas a ser salvo y necesitas de esa iglesia para tú salvarte, no quizás de los cataclismos y todo eso, porque si te mueres, pero por lo menos morir e irte para el cielo, porque la iglesia es la que tiene, la Iglesia Católica Romana, según, ¿verdad?, en la Edad Media, era la que tenía la potestad de darle salvación a la gente. El monopolio de la salvación. El monopolio de la salvación, ok. Brincamos un tiempo después y vamos para el 1970 con Hal Lindsey, el libro Late Great Planet Earth. Y más tiempito después, Tim LaHaye con las novelas, ¿cómo se llama? Dejados atrás. Ajá, o Dejados atrás. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos lo mismo, que hay un montón de cosas y cataclismos y cuestiones, la Tierra se va a destruir y hay gente que va a ser raptada y qué sé yo. Y toman los textos de Mateo 24:34, Marcos 13:30, Lucas 21:32 y dicen, bueno, mira lo que dice aquí. Aquí dice que va a haber guerra, rumores de guerra, antes que pase todas estas cosas, y van a venir un montón de falsos profetas, y va a venir esto, y va a venir lo otro. Y cuando Cristo dice que esta generación no va a pasar, está diciendo que la generación donde se esté dando todo eso, esa es la que no va a pasar, porque va a venir el fin del mundo, ¿ok? Pero ¿qué pasa?
hay que ver una cosa importante. Cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que leerla en su contexto. ¿A quién Cristo le estaba hablando? ¿Por qué estaba hablando de esa manera? ¿Cuáles eran los sucesos históricos de aquel tiempo para que Cristo estaba hablando? Porque Cristo no va a sacar de la nada para hablar su verdad. O sea, ¿qué estaba pasando en aquel tiempo? ¿Y cuál era la generación que iba a surgir? Eso es importante buscarla en el griego, buscarla en el contexto también. ¿Ok? Porque es muy diferente lo que pasó en el tiempo en que Cristo estaba hablando a lo que la gente dice que va a pasar otra vez. Para entender lo que se dice o se escribe en la Biblia, tenemos que ver la relevancia que tiene para la audiencia, para quien Cristo le estaba hablando. Mucha gente piensa que todo lo que se escribió en la Biblia fue escrita solamente para nosotros, para el tiempo de nosotros. No, porque entonces eso quiere decir que todo lo que se escribió en la Biblia no tenía relevancia para esa gente. No puede ser. Ese es el primer problema que yo siempre veo. Yo siempre veo que nosotros somos tan centrados en nosotros mismos que queremos aplicar rápido todo lo que escuchemos de la Biblia a nosotros rápido. O sea, no queremos, o sea, nos hablan mucho de haz hermenéutica, haz exégesis correcta, contesta el contexto primero. Sí, pero eso parece que es nada más que sirve más que para las predicaciones o para cuando no entiendes un pasaje, pues déjame hacerlo. Pero entonces, realmente eso va siempre. Y entonces, nosotros queremos que el contexto me aplique a mí primero siempre. Entonces, ahí viene que la gente habla de cohetes y de bombas nucleares como si eso fuera lo que Jesús estuviera hablando allí, como si entonces sus discípulos supieran de tecnología del siglo XX. No. Mira, una cosa importante, y yo entiendo la preocupación de esa gente, porque la gente dice, entonces eso quiere decir que lo que dice Jesucristo ahí no me aplica a mí. Sí aplica, pero hay que ver cómo le aplicaba a esa gente para entonces ver cómo eso me aplica a mí. Y no decir, todo esto me aplica a mí y me olvido de la exégesis, me olvido de qué era lo que significaba para esa gente. Y entonces, mira, pueden salir un montón de interpretaciones terribles de la Biblia. Y eso es lo que hay que ver. La otra cosa importante es que se olvidan del verdadero contexto de todo eso, y es que toda la escritura primero se centra en Cristo. El cristianismo es Cristo, por lo tanto, hay que ver cómo esas cosas se cumplen en Cristo y qué es lo que Cristo nos quiere decir verdaderamente con esas cosas para después ver cómo lo aplicamos nosotros a nuestras vidas. Porque no es que no haya aplicación, pero hay que ver cómo eso aplica en nuestras vidas. Y es una cosa completamente diferente. Entonces, los lectores primarios no éramos nosotros. La audiencia primaria tampoco éramos nosotros. Entonces, pues, ¿por qué no enfocamos en nosotros? Cuando Jesús dijo temblores y rumores de guerra, estaba hablando del siglo XXI, en el momento en que Millo estaba hablando con... No, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, porque tenemos esa mentalidad de ¿cómo se llama? De ciencia ficción, como cuando hacen las películas estas que el personaje le habla al autor y le habla a la audiencia y rompe esa pared. ¿Por qué pensamos que eso es lo que está haciendo Jesús? Que le está hablando a los discípulos y de repente mira la cámara y nos empieza a hablar a nosotros, en serio. Es como que, no, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas eso? ¿Ves? Por nuestro pecado, Enrique. Somos egocéntricos y queremos ver lo que significa para nosotros nada más. Otra vez, hay que recalcar que toda profecía tiene que verse a través de Cristo, primeramente, y luego cómo eso tiene relevancia a los que estaban escuchando en aquel tiempo y luego a nosotros. Y si es profecía que está hablando otro profeta, primero verla a través de Cristo, luego a través del profeta, y qué es lo que el profeta tiene que decir, pero tiene que ajustarse a Cristo. Y entonces, por ejemplo, hay algo interesante, por ejemplo, cuando Cristo dijo que el Elías que esperaban era Juan el Bautista, pues mira, si Cristo lo dijo, eso es, tú sabes, era Juan el Bautista.
Y toda la profecía tiene que ajustarse a lo que Cristo dijo, lo que Cristo estaba interpretando. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir los pasajes donde Jesús dice la clave del tiempo. Nosotros vamos a cuadrar básicamente, Enrique, el tiempo, el timing. El espacio lo vamos a hacer después, no sé, Dios nos dé break, ¿verdad? El espacio era Jerusalén, pero, ¿verdad? Para adelantarlo. Pero el tiempo, Jesús dice, no te voy a decir un día ni una hora específica, pero te voy a decir qué generación. Y te lo pone en un frame de generación, ¿ok? Entonces, mira, Mateo 24, primero, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Leyendo de los versos del 3, 4, 5 y 6, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oiréis, y habréis de oír de guerra y rumores de guerra. Cuidado, no alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Ok? Entonces hay que ver los detalles de este pasaje. Uno de estos detalles es que el pasaje no está hablando del fin del mundo, lo que está hablando es el fin de este siglo. Ahora bien, si Jesús estaba diciendo el fin de este siglo, ¿de qué siglo está hablando Jesucristo? Él está hablando del fin del tiempo en que estaban viviendo los apóstoles con él. Cuando Cristo llegó estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, el reino de los cielos está con ustedes, el reino de los cielos está en ustedes, pero está haciendo una diferencia entre este siglo y el reino de los cielos que ya se acercó, en él, en Cristo mismo. Así que el primer detalle es que Cristo está hablando del fin del siglo en que ellos estaban viviendo. Así que está hablando... Que no está hablando del fin del planeta Tierra. Tampoco está hablando del fin del planeta Tierra, está hablando del siglo. Y un siglo, pues son 100 años, ¿ok? O un tiempo en específico, ¿ok? Y él está hablando del fin de este siglo. Yo me imagino a Jesucristo señalando el fin de este siglo, ¿ok? Y es bien importante entender esto porque él está hablando de dos cosas bien importantes, su venida y la consumación de este siglo, las cuales están conectadas. Eso es lo que le estaban preguntando a él, ¿cuándo va a ser tu venida y cuándo va a ser la consumación del siglo? Ahora bien, una cosa que la gente se confunde es cuando dice a la venida, pues la segunda venida. Bueno, primero que nada, la Biblia no habla ni de primera, ni de segunda, ni de tercera venida. No. La palabra parucía lo que quiere decir es presencia. En otras palabras, ¿cuándo tú te vas a hacer presente? Y si leemos desde el Antiguo Testamento hasta acá, hay momentos en que Dios se hace presente en la historia. En diferentes momentos, Dios se hizo presente a Moisés en la zarza, se le hizo presente al pueblo en el monte, ¿ok? Cuando lo de las tablas, cuando llamó a Moisés, se hizo presente antes de eso en la columna de fuego, en la nube que los cubría de día y la columna de fuego que les daba calor de noche. Dios se hizo presente en los milagros, también se hizo presente en los juicios, y lo dice la Biblia, Dios se hace presente. Así que, si la palabra parucía no significa venida, sino presencia, entonces está hablando de una presencia de Cristo en un momento dado, en ese siglo, donde iba a terminar ese siglo. Cuando la Biblia habla, fíjate qué interesante que nosotros mencionamos cosas y no nos damos cuenta. Fíjate que hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo que quiere decir es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, ¿okay? Cuando se encarnó, se hizo hombre, Cristo se encarnó bajo la ley. Y ese era el siglo que estaba viviendo la ley. Ese era el primer pacto, que ahora es antiguo. El nuevo pacto es luego de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese es el próximo siglo, ese es el siglo venidero, es el nuevo pacto, donde Dios
iba a través de Cristo, iba a presentar el Evangelio a todas las criaturas, donde nos iba a mostrar que ya Dios había terminado su obra redentora, existía el perdón de los pecados, existía una unión entre Dios y el hombre. Así que de eso es lo que está hablando, de la consumación del siglo y de esa presencia que iba a haber al final del siglo. La segunda cosa es que las guerras, los desastres naturales, etcétera, no son señales de su venida, pues no es porque el pasaje nos dice que todavía no es el fin de las cosas. Eso es importante porque la gente lo lleva rápido, por ejemplo, Apocalipsis, y en Apocalipsis hace unas descripciones apocalípticas, que es un lenguaje específico que usa mucha alegoría, usa muchas formas del lenguaje, de como que no van a haber islas, las montañas se van a aplanar. Entonces, ¿en serio tú piensas que antes de que Jesús venga, ya todo eso va a haber pasado? Y todo lo demás que dice, o sea, tú no estás entendiendo que la gente lo que piensa es que ese es el fin del mundo. Y luego, y eso no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que son señales de la presencia o de la venida de Cristo, pero ese no es el fin. O sea, el time frame, el momento que Jesús dice que eso va a pasar, dice que es una generación, que es lo que vamos a ver. Una cosa importante es que señales de guerra, desastres naturales, todas esas cosas las han habido. Siempre, las hemos tenido en la historia, siempre. ¿Ok? Pero es que ahora se dan más que antes. No es que se dan más. Es que antes, como no había los medios de comunicación que hay ahora, si había guerra o rumores de guerra o enfermedades o cosas así, si había algo en San Juan, la gente de Caguas no lo sabía porque no habían los medios noticiosos que había antes. Pero si el COVID, ¿ok? Pero ¿y la peste? La peste bubónica, eso se llevó un montón de gente en Europa. Y tenemos que usar números para definir esas cosas que todavía no tenemos. Y segundo, ¿qué es lo que tú dices? Ahora mismo estamos interconectados. Yo ahora mismo puedo hablar con gente de cualquier lado del mundo. Yo me paso hablando con gente en Estados Unidos todos los días y yo no los veo nunca. Eso no pasaba antes. Exacto. Tenemos mucha información. Claro, y por lo tanto entonces no podemos decir, pero están pasando esto. Antes de que hubiera lo del COVID, yo escuchaba a la gente decir, mira para allá, un terremoto en Asia, qué sé yo, hubo tal cosa en otro sitio, el fin del mundo. No, señores, eso siempre lo ha habido, tú sabes. Exacto. Entonces, hay dos cosas que hacen que ese discurso de Jesús no sea una loquera, que es, él te da el tiempo y te da el espacio. El tiempo es una generación, Mateo 24:34, por ejemplo, y cuando dice tierra, la gente piensa en el planeta. Los discípulos no iban a tu clase de estudios sociales. Ellos no sabían cómo era el planeta completo. América se descubrió los otros días. ¿Tú te crees que esa gente sabía eso? No sabían eso. Y si te dicen, pero Cristo lo sabía, pero Cristo le estaba hablando a los apóstoles que no lo sabían. Y él tenía que hablarle según lo que ellos entendían. ¿Ok? Entonces, que le quisiera decir disparates que ellos no entendieran. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La señal era los tiempos de los eventos, de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, porque cuando ocurren los eventos que ellos estaban viendo o que iban a ver, los apóstoles, entonces, eso es lo que dictaminaba el momento profético, ¿ok? Jeremías 29:10 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré, parucía, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Y entonces surgen los 70 años, que era la señal para que Israel volviera del exilio. Pero fíjate, Dios está diciendo que Él los iba a visitar. Una venida, una visitación del Señor. ¿Ok? Y después surgieron los 70 años y entonces Israel vuelve. Daniel 9:24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo.
Si dice Daniel que hay 70 semanas de año, porque eso eran 70 años, es el tiempo entonces de 490 años, que es la señal sobre la ciudad. Así que cuando Cristo dice, otra vez tenemos que ver los tiempos, cuando Cristo dice iba a resucitar en el tercer día, entonces al tercer día de su muerte era la señal. ¿Okay? Si Pablo dijo en Filipenses 2:19 más, espero en el Señor Jesús a enviarnos pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Entonces, había una señal. ¿Ok? Así que cuando Jesucristo está hablando de guerra, rumores de guerra y todo eso, está hablando de un tiempo en específico que eran las señales del fin de los tiempos, el fin de ese tiempo. ¿Okay? Fin de esa época o de esa época. De esa era, el fin de esa era, no el fin del mundo, del futuro, ni de esas cosas. Así que cuando vemos los textos de Mateo 24:34, dicen, verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. Y en Marcos dice lo mismo, 13:30, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. En Lucas 21:32, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Vemos una cosa interesante en estos tres versos. Por ejemplo, si buscamos en el diccionario de Strong, ¿okay? Cuando habla de la palabra generación, genea o genea, dice que una generación lo que implica es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo o de la existencia de personas. Así que bíblicamente una generación en la Biblia equivale a 40 años. Y eso es importante hablarlo. ¿Okay? Una generación equivale a 40 años. Voy a ponerlo aquí, mira. Sí. 34, dice generación, en Strong, te sale, ¿verdad? La palabra en el griego, ganea. Entonces dice que se presume que es una generación, implica era, age, no el universo. Dice que periodo de personas, generación, nación y tiempo. Nación. Es un tiempo que tiene que ver con una generación en una nación, en un, ¿verdad? Tiempo en específico. ¿Okay? Entonces, el periodo es decir, el periodo de las personas, ¿ok? O sea, bíblicamente, como dije, una generación equivale a 40 años, como dice Números 32:13. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y lo hizo vagar en el desierto por 40 años hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. ¿Ok? ¿Cuánto? 40 años para que terminara la generación. ¿Okay? Yo tengo una pregunta. Ajá. A ver si no le ibas a decir después, ¿verdad? ¿Por qué esta insistencia de que generación aquí no significa generación? ¿Por qué generación aquí de repente significa tipo de personas, por ejemplo? ¿Por qué esa insistencia? Van bien, tú me estabas hablando de por qué la gente dice que Jesús no le estaba hablando de que esas cosas iban a suceder en un aproximado de 40 años. No, eso está mal, eso es futuro. Por eso, ¿por qué la gente dice que es futuro? Pues no sé, pues eso viene del dispensacionalismo hace muchos años atrás, que todo lo veían, todas las profecías para el futuro. Cuando Cristo está diciendo, esta generación de 40 años, las personas que están aquí, no pasará hasta que todo esto suceda. Entonces, para un momento, antes que siga, generación es el tiempo. Entonces, ¿por qué se insiste en que si la Biblia es clara de que generación significa lo que ya discutimos, 40 años, un grupo de personas en un lugar, ¿de dónde, o sea, cómo justificamos que eso no significa eso y que significa algo en el futuro? O sea, ¿de dónde sale? Pues por eso de la tradición evangélica de hace más de 100 años, de los dispensacionalistas de aquel tiempo, que decían que toda la profecía iba a ser futura, que la profecía es una verdad futura. En la Biblia, una profecía no es una verdad futura. Un profeta habla de parte de Dios. Eso es profecía. Cuando una persona habla de parte de Dios. Es más, te digo más.
Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando profetizaban, le decían al pueblo que habían estado mal porque no habían cumplido con la ley en Deuteronomio. Pasado. ¿Okay? Sí, la ley pasada en Deuteronomio. Y la ley en Deuteronomio es bien específica. Esa ley le decía Dios a Israel: si tú cumples estas leyes, yo te voy a bendecir, vas a tener mucho terreno, vas a tener muchas vacas, vas a tener muchas ovejas, tu esposa va a tener muchos hijos, tú sabes, porque serán bendiciones, ¿ok? Porque acuérdate que era una comunidad agraria, ¿ok? Pues cada cual tenía su tala, pues vas a tener muchos frutos si tú sigues mi ley. Pero si no haces esto, ¿qué va a pasar? Vas a perder los sembrados, vas a perder las vacas, los chivos, whatever, tus hijos se van a morir. Si ustedes no hacen lo que yo digo y adoran dioses falsos, otra nación se los va a llevar y ustedes van a ser esclavos de esa nación hasta que yo lo diga. Y eso es lo que fue la historia de Israel hasta que Cristo vino. ¿Ok? Israel no cumplía con la ley, se iba con otros ídolos, buscaba la fortaleza en vez de Jehová, la buscaba en otros grupos de personas, con los gentiles. ¿Y qué hacía Dios? Venía otro grupo de gente, gentiles, los sacaba de la tierra, se los llevaba, los hacía esclavos y entonces tenían que buscar otra vez de qué manera agradarle a Dios para volver a la tierra. ¿Ok? Y ese es de continuo la historia de Israel. Perdían la tierra, se los llevaban, o la otra cosa era que venía alguien y tomaba la tierra como propiedad, la tierra de ellos, y los esclavizaba. Y en el tiempo en que Jesucristo viene, los gentiles, Roma se había posesionado de Israel, de la tierra. La tierra no le pertenecía a los judíos, le pertenecía a los romanos, y ellos están esperando un Mesías que los libere de allí, como pasó cuando Judá estuvo en Babilonia y fue liberada por el Señor. Pues ellos están buscando lo mismo, un Mesías, un ungido de Dios que los saque de allí. ¿De dónde sacan esa idea? De los jueces. Los jueces eran Mesías, eran ungidos de Dios, que cada vez que el pueblo caía en desobediencia, venía un juez, los sacaba de allí y los sacaba de servidumbre y los ponía otra vez en la tierra. Y eso es lo que están buscando. Y entonces Jesucristo dice: mira, esta generación va a pasar las malas porque no van a aceptar al Señor. ¿Ok? No van a aceptar a Dios. ¿Y quién era Dios? Cristo mismo. Así que Jesús estaba hablándole ¿a quiénes? A los discípulos y a la gente que estaba, ¿verdad?, rodeándolo. Lucas 9:27 dice: pero en verdad digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte, o sea que no se van a morir hasta que vean el reino, estas cosas. Así que fíjate, ya Jesucristo está dando él mismo en Lucas 9:27 más luz a lo que había dicho. O sea, esta generación, y lo hace más claro, va a haber gente aquí que me está escuchando que no se va a morir hasta que vea el reino de Dios. Así que se está diciendo claro. Se está diciendo claro. Sí, los que estaban allí con él no iban a morir hasta ver el reino. Entonces, algunos podrían decir que pues esto ocurrió en la transfiguración, pero o sea, si vemos el mismo texto de Mateo, vemos que esto no es posible, pues su reino no había venido acompañado de sus ángeles y recompensa. ¿Ok? En Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y en Mateo 16:28, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, otra vez, está hablando de un momento en específico, porque está diciendo que hay gente ahí que no iban a morir, pero iban a ver venir parucía, a ver la presencia de Cristo en su reino. Y Dios iba a recompensar a cada uno según su conducta. Hay que ver otra vez el Antiguo Testamento, ¿qué era la recompensa de
¿De qué habla el Antiguo Testamento? Que van a ser liberados de este pueblo que los está esclavizando, los está persiguiendo, los está tratando mal. Van a ser liberados de eso y van a ver la presencia del reino. Eso oye, es pero entonces el cumplimiento de eso era a su pueblo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién es su pueblo? Porque entonces rápido nacionalizamos quién es su pueblo. Decimos, pues, los descendientes de Abraham, pero espérate, los que fueron juzgados ¿verdad? En el tiempo que Jesús dice, también eran hijos de Abraham. Pero en algún momento Jesús dijo, ustedes no son hijos de Abraham, aún a unas ciertas personas. Así que estamos hablando de que Jesús está hablándole a su pueblo como algo específico, no como una nación en términos de sangre, sino mi pueblo como un remanente. Exacto. Juan capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Que los verdaderos hijos de Dios no son los de sangre, carne ni sangre, o sea, no son los que provienen de Abraham, sino los que vienen a través de Cristo. Y Cristo luego también cuando se encuentra con los fariseos, que dice, nosotros somos hijos de Abraham y ustedes son hijos del diablo. ¿Bien? Porque si fueran hijos de Abraham, no estarían confabulándose para matarme. Y entonces ellos, ¿cuándo ocurre eso? Cuando le están diciendo a Jesucristo también que él echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás, por decirlo así. Exacto. Y Jesucristo le dice, mira, eso es un pecado imperdonable lo que ustedes están diciendo ahí, porque ¿por qué es imperdonable? Porque no estaban aceptando el Mesías en el cual ellos iban a tener perdón. ¿Ok? Y dice, y esto no será, fíjate qué interesante, esto no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ah, o sea que hay 2 siglos. ¿Por qué hay 2 siglos? Porque hay un siglo que era el siglo de la ley, o sea, en el siglo en que todavía estaba el templo, que existía el templo donde se hacían los sacrificios y estaba la presencia de Dios en el templo, y en el siglo venidero, como vemos en Colosenses, que dice que ahora la presencia de Dios está en los creyentes. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Entonces heredamos algo, porque si los judíos hoy en día están esperando la liberación de la tierra literal, realmente están esperando lo que no es. Ellos están esperando la redención de Israel. De hecho, es interesante, yo estaba hablando esto con otros hermanos los otros días, en esta misma semana, y es que cuando hablamos de idolatría es darle la importancia a otra cosa que no es Dios. Y el pueblo de Israel se olvidó de darle la importancia a Dios, y a lo que le está dando importancia ahora es la tierra. La importancia de la tierra de Israel. ¿Tú escuchas a los judíos por ahí? No. La importancia es volver a Israel. De hecho, gente que se convierte al judaísmo ortodoxo son locos con hacer aliyá. Aliyá quiere decir mudarse a Israel. ¿Por qué? Porque esa es la tierra santa. Allí esa es la tierra que Dios ama. Y escuchamos gente por ahí, en muchas iglesias, no, yo amo Israel. Yo es de Israel, y dale con Israel. Hay que tener cuidado, porque le están dando más importancia a Israel, a la tierra de Israel, que al Dios de Israel. Y cuando dice que, cuando Dios le promete a Abraham que le iba a dar por herencia, ¿verdad? No, a Jesús, perdón, en el Salmo, que Dios le iba a dar por herencia a todas las naciones, pues entonces tenemos que entender que no solamente estamos hablando de una tierra, estamos hablando de algo más. La promesa de Abraham era que en él, que en su simiente, y Pablo dice, su simiente no está hablando de sus simientes, no está hablando de quienes iban a venir de Abraham, sino de su simiente, para hablar de Cristo. En su simiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. En Cristo todo el mundo iba a ser bendecido. ¿Ok? Porque en Cristo está la unión entre Dios
y la humanidad, Dios y su pueblo. Su paz, la verdadera paz. Y está la verdadera paz con Dios. Y si tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros y con los demás. ¿Okay? Esa es la verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y cuando está hablando del mundo, está hablando de todo lo que los rodeaba. Yo os la doy. Israel buscaba una paz política, pero Cristo dice, no, yo les doy una paz que no es como el mundo la da. Yo puedo estar en un momento, ahora mismo, en un momento político, en un momento económico, en un momento social terrible, pero la paz que me da Cristo no me la quita nadie. ¿Por qué? Porque está en Cristo. ¿Ok? Amén. Volvemos acá. Fíjate que vamos a ver otros textos. Vamos a ver claramente que la venida de Cristo sería antes de que terminaran de recorrer Israel. Sí. Mateo 10, 22, 20. Acuérdate que él está diciendo que iba a venir, Mateo 16, 27, 28, con sus ángeles a recompensar a cada uno según su conducta. ¿Ok? Y que algunos que estaban ahí no iban a probar la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Ok? Entonces hay otros versos. Déjame volver a ponerlo, perdón. Versos que nos dan un poquito más de claridad. Dice, y Mateo, ¿a quién le está hablando? A sus apóstoles, a sus seguidores, a sus discípulos. Dice, y seréis odiados por todo, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10, 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? A los discípulos. A sus discípulos. Aquellos que no iban a morir, no iban a probar la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Eso quiere decir que todos iban a estar vivos? No, pero lo que está diciendo es, van a haber algunos que aún en esta persecución van a estar vivos todavía y van a ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Pero esténse apercibidos porque los van, a causa de mi nombre, los van a perseguir. ¿Ok? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora bien, mucha gente dice, pues eso está hablando salvo, eso es de la salvación del alma. No, lo que está hablando ahí es, otra vez, que empiecen a huir. Empiecen a huir de una ciudad a otra y el que persevere, pues ese no va a salvar el pellejo, ¿ok? Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. O sea, ellos iban a huir por todo Israel y luego iba a venir el Hijo del Hombre. Claro. ¿Ok? O sea que la venida de él sería antes de que terminaran de recorrer Israel. ¿Ok? Antes de que pasara su generación, la generación de ellos. Lucas 21, 30, 31 y 32. Dice, cuando ya brotan las hojas, al verlo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Quiénes iban a ver todo eso? A quienes estaba hablando de Jesucristo. La audiencia de Jesús. Los apóstoles, los discípulos, ¿ok? Lo iban a ver. Entonces, no solamente Jesucristo se lo dijo a los discípulos, sino también se lo dijo a otras personas. Le dice Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y Jesucristo le contesta en el 64. Tú lo has dicho y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. ¿Se lo dijo a quiénes? Al pontífice, al líder de los fariseos. Mateo 27, 25 dice, respondiendo todo el pueblo dijo, fíjate por qué el pecado imperdonable es para Israel. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesucristo les responde en Lucas 23, del 27 al 30. Y le seguía una gran multitud de pueblos y de mujeres, y las cuales le lloraban y lamentaban,
Mas Jesús, vuelto a ellas, eso fue después que el pueblo dijo, mira, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ve el castigo que no iba a ser perdonado ni en ese siglo ni el venidero. Jesucristo entonces cuando ya está en camino a la cruz, él se vuelve a la mujer y le dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo le está diciendo a esas mujeres que iba a llegar un momento en que ellas iban a mirar a sus hijos y iban a decir, ¿por qué yo parí a estos muchachitos? Porque hay una persecución, hay un juicio que viene contra Jerusalén, contra Israel. O sea, y ahora no sabemos qué hacer. Esto tiene una correlación con Lucas 19, 43 y 44. Dice, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco. De todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. ¿Cuál es el tiempo de su visitación? Cuando Cristo estaba encarnado en su pueblo, en Israel. Ese fue el pecado de Israel. Ellos miraban el templo, miraron sus ritos, miraron su pueblo, miraron quiénes eran, somos linajes de Abraham, pero no vieron al Mesías, que era Dios mismo. Dios lo estaba visitando. Preferían matar al Señor, ¿verdad? A Cristo, con tal de salvar, entre comillas, su nación. Su nación. ¿Y qué dice Jesucristo? Que los iban a derribar a tierra y a sus hijos dentro de ella. Y van a hacer un asedio. Piedra sobre piedra, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Mateo 24, 2 y 3. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando le dijeron a Jesucristo, mira el templo, mira qué lindo. Y dice, no va a quedar piedra ni sobre piedra. Y sentándose en el monte de los olivos, se allegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el fin de la generación, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestilencia y hambre y terremotos por los lugares y todas estas cosas, principio de dolores. Jesucristo lo que está mostrando es que él, al hablarle a sus discípulos, les da palabras de aviso a esa generación que estaba viviendo ya o que iba a vivir una persecución pues de parte de los romanos, de parte de los judíos, y está hablando también de Jerusalén que iba a caer castigada por la sangre que iba a ser sobre ¿qué? Sobre esa generación que dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Luego, interesante. Fuerte, ¿sabes? En Juan 22, 23. Mira lo que le dice Jesús a Pedro con respecto a Juan. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo, Juan, no había de morir, mas Jesús no le dijo, no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Le dice él a Pedro. Si yo quiero que él esté aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? O sea, que cumple el marco de tiempo que Jesús había hablado. Pues todo se había cumplido en su generación. Juan no iba a morir, porque se iba a cumplir en la generación cuando Juan estaba vivo todavía. Así que esa generación tenía que ver con la generación presente y lo que iba a acontecer antes de que viniera el fin de ese siglo. Ese siglo. De ese siglo. Esa generación. De esa generación. De hecho, si no, no haría sentido porque Jesús le está haciendo un juicio a ellos directamente. Entonces Claro. lo va a pagar al otro a 3.000 años después, 2.000 años después. ¿Qué es eso? ¿Qué entiendo? Es importante.
si Jesucristo le está dando aliento a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que ya estaban siendo perseguidos, pero que iba a haber una persecución mucho más grande, y si Él les va a dar aliento, ¿cómo les va a decir? No, ustedes olvídate, los van a perseguir y todas esas cosas, pero no se preocupen porque 2000 años después yo voy a venir acá y voy a cambiar todo esto. O sea, que ponte en el lugar de ellos. Si a mí me dicen eso, a mí yo digo, pero ven acá. O sea, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Me van a perseguir? ¿Van a perseguir a mi familia? ¿Van a perseguir a mis hermanos? Y no me voy a preocupar porque tú vas a venir 2000 años después y entonces que tú me vas a hacer justicia. Eso no es lo que está diciendo Jesucristo. No. Está hablándole a esa generación que no iba a pasar hasta que Él hiciera justicia. ¿Okay? Exactamente. Eso es lo que está diciendo Jesucristo con respecto a la generación. Luego, ¿verdad? Vamos a hablar en una próxima, que ya van a ser las 9, vamos a hablar de los textos que apoyan esta visión con los escritos apostólicos, la idea de cielos nuevos, tierra nueva, textos que se pueden usar en contra de la luz de la escritura y así por el estilo. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, a mí me gustaría también que habláramos. También me gustaría que habláramos algún día de la presencia, de la cuando él dice mi venida. Que eso es, yo le trato de decir a la gente, eso es como cuando tu mamá te dice, no me hagas ir para allá. O sea, tú sabes que lo que viene es juicio. No tiene que ver con que físicamente, aunque Jesús, como tú dices, presencia, ¿sabes? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes? Bueno, vamos a dejarlo ahí, gracias, Enrique. Tenemos mucho que hablar y por lo que veo vamos a tener que hacer esto un poco más sistemático porque lamentablemente tenemos mucha gente que sigue repitiendo cosas y aunque sí, podemos decir que lo que está pasando es juicio por desobediencia, podríamos decir eso, pero ¿sabes qué? No estamos hablando de Mateo 24. No. Es más, hay una gran diferencia entre ese juicio y este. Porque sí podemos tomar ese texto como, el pueblo de Israel siempre volvía al éxodo. Y no era que el éxodo, como ocurrió en aquel tiempo, estaba ocurriendo en Israel una y otra vez. Pero sí usaban el lenguaje del éxodo. No se abría el mar, pero si tú ves los salmos, tú ves los profetas, usan lenguaje del éxodo para decir, el pueblo va a volver de Babilonia. Y así como pasó en ese tiempo, va a pasar ahora. Pero no está diciendo que era un éxodo completo. Ellos no tuvieron que cruzar el Mar Rojo de nuevo. No fueron perseguidos por Faraón. Ya Faraón no tenía el poder que tenía antes. Y sí podemos decir que en este tiempo, en un mundo que es tan egocentrista, tan egoísta, Dios permite que ocurra el COVID. ¿Para qué? Para que nos recojamos, para que aprendamos a ver lo que vale verdaderamente: la familia, la iglesia, el Señor sobre todo, el Evangelio, volver a lo simple. Pero no es como pasó en el tiempo de Mateo 24-25, porque a nosotros los cristianos nadie nos está persiguiendo, no estamos muriendo por persecución ninguna. Por lo menos acá en Occidente todavía, ¿no? No hay una, no. De hecho, no hay una persecución mundial de los cristianos en que nos están matando. ¿Okay? Por lo tanto, esto no puede ser el fin, porque esto no es. Ahora, cada vez que vemos esto, vemos la presencia de Dios dándonos aliento. Ahora las iglesias están llegando a más gente a través del internet. Pues vemos al Señor obrando también. Vemos su providencia, amén. Gracias, Enrique. Vamos a dejarlo ahí porque yo sé que somos gente de trabajar, hacer cosas. Sí. Así que te doy gracias. Gracias a ti. Gracias a todo el mundo que nos escucha y pues Dios les bendiga. Nos veremos en una próxima. Amén. Dios les guarde.